Muy buenas noches. Estos días estamos de celebración. Se cumplen 25 años de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Un cuarto de siglo ya, ¿quién lo diría?, de lo que fue el gran pretexto para modernizar no solo la ciudad, sino toda Andalucía. Hoy queremos que nos acompañen de manera especial porque este programa lo vamos a dedicar íntegramente a aquel gran acontecimiento. Y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. La celebración de una muestra universal implicaba mejoras en infraestructuras. Aquella expo fue la razón por la que el AVE, el gran motor del desarrollo, llegó a Sevilla. España sin duda estuvo a la altura del desafío, ha dicho el rey Juan Carlos esta semana en el acto de conmemoración de estos 25 años. En fin, hay muchas cosas que contar, sobre todo que recordar, porque sin duda el 92 nos marcó a todos. Lo que pasó hace 25 años no fue un sueño, aunque ahora lo parezca. La Exposición Universal de Sevilla de 1992 fue el gran acontecimiento que sirvió de excusa para transformar no solo la ciudad, sino todo ese sur, olvidado hasta entonces. Fue la expo de los récords en número de visitas, de participantes, de actividades. Nos asomó al futuro cuando ni siquiera sabíamos que Internet estaba a punto de irrumpir en nuestras vidas. Nos trajo lo mejor del mundo en tecnología, en arquitectura, en arte, en música, y nos dejó recuerdos estupendos. Y eso que no había móviles grabando absolutamente todo. Así que hemos decidido que mejor que contar lo que fue, contaríamos lo que sentimos. Esto está maravilloso. Esto no es para contar, esto es para ver. De verdad sorprendente. Esto es una maravilla. Todo muy bien hecho, todo. Lo escuchamos entonces, pero llegar hasta el 20 de abril de 1992 no fue tarea fácil, muy al contrario. De 1987. Traje a visitar la isla de la Cartuja a mis compañeros de caseta de feria. Y cuando yo les explicaba lo que se estaba planificando sobre el territorio, me decían unánimemente: Julio, eso no te lo crees ni tú. Ni se lo creían sus amigos, ni la mayoría. En realidad pocos sabían qué era todo esto de una expo universal y aún menos que se construiría una ciudad de la nada, en un terreno baldío, abandonado, separado de la ciudad por un muro que lo había proscrito durante demasiados años. Sevilla parecía una ciudad de posguerra. La zona de torneo con esa valla que tapaba la visión del río, ¿no? Bueno, eso de pronto cambió y se convirtió en la zona nueva de Sevilla. Pero es que para la exposición del 92 se inauguraron 9 puentes nuevos sobre el Guadalquivir. Sevilla se descubrió a sí misma, se redescubrió. Diseñar la Expo 92 hizo historia, de la que se escribe con mayúsculas, a pesar de que antes de que se empezaran a garabatear las primeras líneas, muchos se empeñaran en que los renglones estuviesen torcidos. La batalla la ganó la organización, porque tenía un modelo de gestión muy singular y muy eficaz. Un modelo de gestión que combinaba el conjunto de las administraciones públicas con la iniciativa privada, un liderazgo indudable y un equipo ilusionado. Y eso fue lo que pudo contra la incredulidad. Por eso, en esa carrera de obstáculos dolió especialmente este momento. Buenas tardes, Andalucía. El pabellón de los descubrimientos, uno de los más importantes de la Expo 92, ha quedado prácticamente destruido. Estaba en mi despacho del gabinete de prensa, entonces vi el tremendo murallón de humo negro que salía del pabellón de los descubrimientos, que ardió como una tea. Todos los contenidos y los preparativos muy complejos y muy delicados que estaban dentro del edificio son irrecuperables. Estábamos en la cubierta de la Caracola, de donde está ahora la gerencia de urbanismo. Desde allí hacíamos las fotografías. No nos dejaban acercarnos más. Parecía que la Expo surgía a trompicones, incluso en esta casa. El 20 de abril de 1992 todo estaba preparado para arrancar un programa especial donde compartiríamos con todos la inauguración de la muestra universal. Pero no salió exactamente
como se quería. El momento fue muy estresante, ¿no? Porque además de todos los nervios de un acontecimiento como el de la Expo 92, por control interno, por el que nosotros llamamos el pinganillo, me dicen, Oliva, tienes que empezar tú porque el estudio central está apagado. Tienes que empezar tú. Yo dije, pero ¿cómo voy a empezar? ¿Pero qué digo, no? Buenos días, Andalucía. 20 de abril de 1992. Hace apenas 5 minutos, la Exposición Universal de Sevilla ha abierto sus puertas. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Oliva arrancó el programa Expo sin pretenderlo e hizo la primera entrevista al gran protagonista, a Curro. Yo tenía muchas ganas de decirle cómo se encuentra Curro hoy, 20 de abril, el día que tanto ha estado esperando. Muy contento. Hoy queríamos propiciar el reencuentro. Hola, Curro, ¿sigues contento todavía? Nos tienes que contar, después de 25 años, el secreto. ¿Cómo has hecho para mantenerte exactamente igual? Vaya, cómo se nos nota todos los años, ¿eh? Menos a Curro, ese singular pájaro que nació de la mano del chico Edelman, que nunca perdió la sonrisa, aunque a veces la procesión fuera por dentro. Y yo he llorado muchísimo. Yo también, por ver las caras de los niños, sí, pero llorando dentro del traje, de decir, pero por Dios, qué bonito, ¿cómo puede la otra persona estar sintiendo esto con Curro? Pues sí, lo sentían. Él es, sin duda, el gran icono y el embajador de la Expo 92. Por eso tenía que ser, hoy también, el guía en nuestra visita por los terrenos que en su día acogieron pabellones de 112 países, más 8 temáticos, 23 de organismos internacionales, 17 de comunidades autónomas y 6 de empresas. «25 años después, los recuerdos están muy presentes. Gloria era una joven azafata que evoca esos 6 meses como lo mejor de su vida. Guarda su uniforme intacto como un tesoro, junto a numerosos objetos que mantienen viva su memoria. Para mí fue lo mejor del mundo, igual que decía el lema. Expo 92, lo mejor del mundo. Y la verdad es que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Fue un año inolvidable. Encontrarte con la diversidad de razas, de países, que era maravilloso de poder estar mano a mano con ellos. Lina era pupi, como se les llamaba a quienes atendían al público, les ofrecía información de los espectáculos, organizaba colas. ¡Ay, las colas! 6 meses estuve en Puerta de Itálica y esa era una calle directa, digamos una avenida directa al pabellón de España. Las colas eran desde las 6 de la mañana, gente esperando para ser los primeros, para llegar rápidamente a carrera viva al pabellón de España. Colas de horas, colas en los pabellones, en los bares, cómo vivir una cola y no mostrar mala cara. Un misterio solo comprensible en la Expo. Hemos estado 7 horas para entrar aquí. Muchas filas, muchas colas, pero lo llevamos muy bien, ¿eh? Hemos decidido venir a las 7 de la mañana, si no, no hay forma, ¿sabes? Hemos dormido aquí. Media ibérica está por acá, todo el mundo. En la entrada de Barqueta, las pupis, cuando se abrían las puertas, tenían que aguantar a las madres con los bebés, porque iban todos y ya estaban... Y en muchas veces nos teníamos que salir, pero corriendo. Teníamos que decir... Y llevábamos... Hasta que se aplaque un poquito la cosa. Y llevábamos a pupis en plan guardaespaldas. Por cierto, ya que los mencionas, guardaespaldas hubo de todos los acentos. La Expo recibió decenas de visitas de jefes de Estado y de Gobierno, desde los más exóticos a los más glamurosos, como Lady Di. Fue la más masiva, donde más fotógrafos había. Mover aquello fue complicadísimo, fotógrafos aquí, fotógrafos allá, reporteros, el protocolo británico que se las traía y cuidado el perfil que sacáis de la princesa. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, Gorbachov, que fue muy amable, muy simpático con la azafata, incluso nos chocó la mano. Todo el mundo quería ver a Mitterrand. Cuando acabó el discurso oficial en el Palenque, tocaba ir al pabellón de Francia, que estaba cerquita, pero lo previsto era que fuese en su coche blindado con su escolta y tal cual. Y dijo, nada, que va. Y se fueron para el pabellón de Francia andando. Y se armó la Monumental. Después fue brutal, podías hacer de todo. Si te gustaba la arquitectura, fotografiar la arquitectura, pero si querías hacer espectáculos, tenías temas sociales, tenías de todo, ¿no?
La Expo fue una fiesta. Nos permitió viajar por el mundo sin salir de una isla, desafinar en el karaoke del Canguro Pub y reírte de tu sombra, soportar con estoicismo el rigor del calor del verano y pensar que menos mal que el microclima nos lo hacía más fácil. Nos atrevimos a bailar con los brasileños e intentar que la lengua alcanzara la longitud de la de los maoríes. Claro, misión imposible. Y luego, como no, la cabalgata de cada día, la que ideó Joan Font. Esther y Virginia fueron dos de las actrices que participaron de aquel montaje en el que trabajaban cerca de 300 personas. Hoy su reencuentro está lleno de recuerdos. Mi personaje representaba pues la carne, la lujuria, entonces mi traje pues yo iba en braguita y sujetador con un liguero y llevaba un miriñaque con una falda encima que era como unas chuletas de carne, ¿no? Imagínate una botella de 6 metros que yo aprendí a surfear con un globo. Que venía viento, ay madre mía, que viene viento cálido de África. Ahí ya te querías morir porque hacía una calor que te hierve, allí nos ponían hasta ventiladores. Reconocíamos ya incluso algunas caras de gente que todos los días se ponía a pie de carretera para vernos pasar, ¿no? O yo recuerdo mismo, además, sí, un día sí. detrás de otro. Sí, Hay sí. algunos que lo veían todos los días. La cabalgata no dejaba indiferente a nadie, por provocativa, por novedosa, por futurista, porque la Expo en realidad era una gran ventana al futuro que nos mostraba imágenes en 3 dimensiones o nos dejaba esquiar o sobrevolar paisajes inimaginables sentados en una butaca de cine. ¿Y del espectáculo del lago? ¿Qué me dicen? ¿Alguien antes del 92 había visto a caballos bailar en el agua? Delfín, coche de caballo, aparecían chicas bailando, apareció un monstruo que fue muy emblemático entonces, nada de 3D, entonces no había esas opciones, era todo una maqueta y unos operarios moviendo aquello. Javier sigue trabajando en esto de los espectáculos, por eso sabe valorar el aprendizaje que supuso la Expo 92. Hoy recorre los pasadizos internos que comunicaban todas las instalaciones para un montaje que entonces nos parecía magia. Aquí estaban los proyectores de cine, los proyectores de láser, los de alta potencia y alrededor estaban posicionadas las 6 pantallas de agua para que el público que estaba alrededor del lago pudiera verlas. Estamos al lado de plataformas de disparos de fuego y a mis espaldas está el centro de control. Fueron 6 meses inolvidables. La Expo 92 supuso un hito en Sevilla y en Andalucía, pero además marcó a miles de personas que la vivieron con mucha intensidad. Cuando llegó el día 12 y nos fuimos al lago a ver el último espectáculo y se fue la luna, se fue la hora de la Expo, pues todo el mundo llorando a lágrima viva. Eso que se habla de esa depresión post-Expo, ciertamente existía, ¿eh? El día de la clausura, que salió Curro en la moto de agua por el canal y había 100.000 personas ahí en el canal. Y yo iba llorando. Claro, es que es normal. Es que lo que dice él, es que fue del 20 de abril al 12 de octubre muchísimos días, muchos actos y muchas cosas bonitas. Otras, tal vez no tanto, pero después de 25 años quizás sea momento de ir poniendo las cosas en su sitio. ¿Alguien recuerda a una de las personas que más participaron en la construcción de la Expo, que es Jacinto Pellón? ¿Alguien ha recordado que fue imputado y que después se le quitó esa imputación? Yo creo que se puede decir perfectamente aquí, como en pocos casos en la historia de España, que la nostalgia de un pasado es la realidad de un presente muy provechoso. En fin, hemos querido recordar y en esas nos hemos descubierto más jóvenes que si no. Estuvimos en un escaparate que mostraba al mundo un país con ganas y lejos de los tópicos, pero además, y sobre todo, la Expo fue el pretexto perfecto para modernizar Andalucía, para intentar equilibrar el norte y el sur, aunque esto merece capítulo aparte.
Animal vertebrado, ovíparo, con pico, cuerpo cubierto de plumas y 2 alas aptas para el vuelo. Hasta hace 25 años solo había una definición de ave. Un cuarto de siglo más tarde, el diccionario afirma que con ese término también nos referimos a un tren muy veloz. Pero no es solo una cuestión de vocabulario. El AVE ha relanzado el turismo, el paisaje y los negocios y ha colocado a Andalucía en el eje central de un mundo nuevo. Las primeras luces de la mañana inundan la estación de Atocha y los andenes se llenan de vida. Hoy, como cada día, miles de pasajeros se desplazarán en trenes de alta velocidad, sabiendo de antemano que será un viaje confortable y que llegarán a tiempo. Nos parece lo normal, pero no siempre fue así. Hace solo 25 años, los trenes en España eran viejos, lentos, incómodos y concienzudamente impuntuales. La verdad es que el ferrocarril estaba en una situación muy mala. Cuando empezó el desarrollismo español en los años 60, se apostó por la industria del automóvil y el ferrocarril español había quedado con un retraso, digamos, de unos 30-35 años con respecto al ferrocarril francés, italiano, alemán. El ferrocarril estaba condenado a desaparecer. Y hoy transporta más viajeros que el avión. Todo cambió en 1992 con la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad española entre Madrid y Sevilla. 471 kilómetros de doble vía en ancho internacional. Un trazado diseñado y construido en apenas 5 años. Un reto tecnológico, y si no hubiéramos puesto todos los que participamos la ilusión que pusimos, ahora no habíamos sido capaces de decir que España ocupa el número 1 de líneas de alta velocidad en explotación comercial. Todo el mundo decía que el AVE iba a ser un fracaso y el ambiente era muy hostil. Pero en aquel momento yo lo que recuerdo es que no había tiempo de pensar en eso. ¿Cómo fue aquel primer viaje entre Madrid y Sevilla? Les proponemos reproducirlo a bordo del mismo tren que cubrió aquel trayecto, el mítico Serie 100 de Alstom con locomotora Siemens, una unidad que aún está plenamente operativa y que hoy se llenará de recuerdos. Ese primer día, después de varios meses de cursillos muy intensos, donde aprendimos palabras como cliente, como coche, que para nosotros siempre era pues, el pasajero o el vagón, pues estábamos deseando que llegara. Cuando yo me enteré que había sido seleccionado, pues la verdad es que era toda una sensación de responsabilidad, pero de orgullo. El viaje a Sevilla está a punto de comenzar. Los equipos de limpieza han concluido su tarea y el catering ya ha sido distribuido a bordo. Las azafatas se incorporan a sus puestos y en la cabina de mando el conductor Juan Vivas espera la orden de salida. Los primeros pasajeros llegan y van ocupando sus asientos. Entre ellos Alfredo Durán, el maquinista que pilotó el primer AVE comercial entre Madrid y Sevilla. Señores viajeros, buenos días. Bienvenidos a bordo de este tren AVE con destino a Sevilla, Santa Justa. Nuestro tren abandona las cabeceras de Atocha. En pocos minutos alcanzará los 270 km por hora, velocidad de crucero que conceden los 8.800 caballos de potencia de la locomotora. Lo que sorprendía muchísimo era que en el recorrido de toda la línea veías como la gente expectante, cogidas a las barandillas o las vallas de seguridad que rodean la línea, expectantes, aplaudiendo, te vas dando cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. Durán ya no es maquinista, pero no se resiste a visitar su antigua cabina. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero verte. ¿Qué tal va todo? Pues nada, aquí cumpliendo ya casi los 25 años. Hombre, claro que sí. ¿Cómo va el Ferrari? Puedes tener un buen Ferrari, pero como no tengas una buena carretera, en este caso, tengas una buena infraestructura, y es que pasan los años y da gusto verla. ¿Por dónde vamos ya, Jorge? Pues en el entorno de Ciudad Real estamos, o sea, como a 170 kilómetros de Madrid, sí, 170. Más o menos. Yo creo que más o menos 50 kilómetros más llegamos a Brazatortas. Y de ahí, pues, bajamos hacia Córdoba. Peñaberro, sí. No son turistas ni consultan una guía de viaje. Se trata de los ingenieros Jorge Nazarri y Marisa de la Hoz, y lo que consultan son los planos originales de la nueva conexión ferroviaria con Andalucía, diseñada en 1987 por el propio Nazarri y su equipo de colaboradores. La llamada variante de Brazatortas evitaba el embudo de Despeñaperros, lo que a la postre permitiría que los trenes alcanzaran velocidades insospechadas hasta entonces. Era el tramo más complicado.
Es una bajada hacia el valle del Guadalquivir que hay que hacerla con 12 milésimas y media, es decir, cada 1000 metros bajando 12 metros y medio, y con una orografía complicada, lo cual ha dado lugar a túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto y trincheras intermedias. Un cambio sustancial. La primitiva línea férrea que cruzaba Despeñaperro se acomodaba a duras penas al inmenso desfiladero. Al tratarse de una vía única, cualquier incidente paralizaba el tráfico diario en ambos sentidos. Llegar a Córdoba en tren podía llevar horas. Hoy es cuestión de minutos. Señores viajeros, próxima estación Córdoba. Renfe les agradece que hayan elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Aquí nos espera Rodolfo Velilla, miembro del equipo y actual jefe de mantenimiento en línea. Con ellos desendaremos el camino rumbo a Sierra Morena para asomarnos a una de las obras más complejas del trazado, el tramo Adamuz-Villanueva, inapreciable cuando vamos en el AVE, pero imponente a vista de pájaro. La vía viene de la parte del lado Madrid, no hay más remedio que o hacer una excavación muy grande o hacer un túnel. Entonces la decisión en este caso es clara, o sea, se hace un túnel. Pero aquí otra vez aparece otra montaña, ¿eh? Entonces esta montaña es más baja y entonces se puede resolver el problema del paso del tren excavando. Permite que el tren pase. Esto se llama una trinchera. La trinchera continúa allí hasta que se encuentra con el valle. Un valle que el AVE supera deslizándose por este viaducto, poderoso y esbelto. Sus 70 metros de altura lo convierten en la estructura más elevada del trayecto. Lo fundamental de este puente, y por eso se llama viaducto, no es que salve una corriente de agua, un río, porque aquí hay agua pero es minúscula, sino que lo que hace es salvar un valle. Sólidas infraestructuras que siguen siendo fiables gracias a un adecuado mantenimiento. La base del mantenimiento de alta velocidad es predictivo, es decir, se controla todo y cada uno de sus elementos, desde todo lo que estamos viendo de infraestructura hasta la vía, el balasto, el carril, la traviesa, los desvíos y cualquier elemento que esté en la vía. Diseño, construcción y mantenimiento redondan en unos estándares de confort que rozan el sobresaliente. 8,7 es la puntuación que conceden al AVE los 72 millones de pasajeros que han utilizado la línea Madrid-Sevilla en estos 25 años. No éramos conscientes de lo que iba a suponer el AVE. Francisco Mesonero es un pasajero veterano. Subió los primeros trenes AVE del 92 sin saber a ciencia cierta qué les depararía el futuro. ¿No? Estábamos más centrados en el proyecto de la Expo en Sevilla y no estábamos pendientes de lo que iba a ser el efecto que tenía el AVE. ¿Café solo con sacarina? Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Sus negocios se le llevan a Madrid 2 veces en semana, lo que significa que lleva recorridos más de 2 millones de kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, El AVE es cómodo y veloz, desde luego, pero sobre todo es útil. Yo creo que el AVE de alguna forma da la oportunidad a que el talento andaluz, a que los empresarios andaluces puedan de alguna forma tener una mayor conexión con Madrid y ha vertebrado esa relación Andalucía-Madrid, y yo creo que ha sido muy, muy positivo pues, para muchas personas, entre ellas yo, ¿no? Casi sin darnos cuenta, nuestro viaje llega a su término. Señores viajeros, próxima estación, Sevilla-Santa Justa, final de viaje. Empresarios, estudiantes, recién casados, turistas, artistas o empleados, cada cual guarda su propio recuerdo. La primera línea de alta velocidad cambió para siempre la historia de nuestra tierra, pero no fue lo único que colocó a Andalucía en el mundo. La Expo 92 se desarrolló en Sevilla, pero las inversiones previstas con motivo del 5º centenario debían dejar huella en todas las provincias andaluzas. Ese fue el eje de las intervenciones aprobadas por el Gobierno de la Nación y también el objetivo del llamado Plan Andalucía 92. Incorporar al resto de capitales andaluzas y extender los efectos de la Exposición Universal a toda la región.
Andalucía acababa la década de los 80 con grandes déficits e históricos problemas de desarrollo y con un acusado desequilibrio entre el este y el oeste del territorio. El gobierno andaluz de la época éramos toda una generación nueva, veníamos con una enorme ambición de hacer, de transformar la realidad, entonces el 92 se nos planteó como una oportunidad para hacerlo. Yo creo además que ahí los gobiernos de Felipe González tuvieron un acierto estratégico notable porque centraron en la infraestructura gran parte de sus inversiones y bueno, y nosotros lo que dijimos, vamos a aprovechar esta oportunidad aportando también lo que podemos, ¿no? Unos proyectos que empezaron varios años antes. La estrategia, una amplia operación estimada en 1 billón de pesetas, 6.000 millones de euros, que quería llegar mucho más allá de la ciudad sede. La palabra vertebrar era otro de los ejes centrales en la imaginación de los que organizamos la exposición de Sevilla 7 años antes de la inauguración. La gente ahora conmemoramos la inauguración y pensamos en los 6 meses. Una exposición universal, que es una operación muy compleja, lleva consigo también la visión del entorno, necesariamente, obligadamente. Había un sentimiento de un cierto un cierto miedo, sobre todo en el oriental andaluz, de que la Expo sirviese para, digamos, desequilibrar más Andalucía en favor de la parte occidental. Unir por autovía el este y el oeste andaluz, pues pareció hoy muy notable, pero una decisión muy ambiciosa porque se inicia con recursos propios, es decir, allí no hay, después vino ayuda europea, pero la decisión se toma con recursos propios. La autovía del 92, el desdoblamiento de la Nacional Cuarta y su prolongación hasta Huelva a través de la A49, la autovía de circunvalación de Sevilla, la S30, la mejora de los accesos a Málaga. Proyectos señeros que nacieron entonces y que en algunos casos se fueron terminando en los años venideros. El plan de inversiones aprobado por el Gobierno central en 1985 incluyó la ampliación de los aeropuertos de Málaga, Sevilla y Jerez de la Frontera, así como grandes obras de mejora en los puertos de Huelva y Algeciras. La conexión de Andalucía con el exterior se completó con el puente sobre el río Guadiana, que une Ayamonte con Portugal, inaugurado en 1991. Se esperaba que la Exposición Universal tuviese un importante impacto en la economía sevillana, pero también en la andaluza. La inversión en infraestructura en el conjunto de Andalucía, con valores de entonces, fueron del orden de 700.000 millones de pesetas para el conjunto de Andalucía, y en Sevilla se concentró una parte relativamente, la más importante, pero no proporcionalmente mucho más elevada, ¿no? Destacadas fueron también apuestas como la de convertir Sierra Nevada en la gran estación de esquí del sur de Europa, o la de aprovechar el potencial económico de Málaga para crear el primer parque tecnológico de Andalucía. Ver toda esa transformación, que además era una transformación en la que veías que, digamos, la Andalucía que cogimos, que era una Andalucía en que se debatía entre el subdesarrollo y me quería agarrar a Europa y no quedarme descolgado hacia el sur. La sensación que teníamos es que ya ese salto lo habíamos dado. Teníamos otros problemas, seguíamos teniendo muchos problemas, pero ya el debate no era entre subdesarrollo y modernización, sino que ya era el debate sobre cómo crecer y mejorar una región europea del sur de Europa. ¿Cómo podríamos valorar ese impacto a la vista de ahora? ¿Qué representamos en términos económicos en aquel entonces y qué representamos ahora? ¿Representamos más? ¿Ha mejorado nuestra posición? No. Nosotros seguimos teniendo más o menos el mismo peso o algo menor en el conjunto de España que ahora. Bueno, el balance general, bueno, no hemos perdido comba, pero esa transformación tan grande que todos esperábamos, pues realmente no se ha producido. Intervenciones como la ordenación de la Rambla de Belén y la rehabilitación de la única catedral fortaleza de España en Almería, la recuperación de la fachada fluvial al Guadalquivir en Córdoba o la remodelación de la Puerta Real y la rehabilitación de la Carrera del Darro en Granada vieron la luz en aquellos meses. Todas las ciudades andaluzas salieron del 92 en mucha mejor posición que las que entraron en los 80.
tanto en equipamiento urbano como culturales, como de rehabilitación histórica y cultural. Si se mirara con objetividad ese tiempo, desde el punto de vista de cada ciudad, de cada ámbito, verían que el esfuerzo que se hizo fue muy notable y que cambió las ciudades a mejor. El Plan Andalucía 92 fue complementado con el Plan Colón 92, destinado a los lugares colombinos Santa Fe, Moguer, Palos o Sanlúcar de Barrameda, y culminó con una gran apuesta por la cultura. Se consiguieron éxitos muy notables, ¿no? Es decir, por ejemplo, la exposición de Al-Ándalus, sobre el Al-Ándalus en Granada, que hicimos en colaboración con el Metropolitan de Nueva York, y creo que fue un éxito impresionante. O, por ejemplo, muy importante lo de la exposición Picasso en Málaga. En Jaén, la exposición del Renacimiento que se hizo en la Catedral de Jaén de Valdelvira y que fue el antecedente, ya habíamos planteado nosotros antes que la declaración de Úbeda de Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Creo que se plantearon cosas que además se extendieron después en el tiempo y obtuvieron resultados muy positivos para la ciudad y para Andalucía después. El 12 de octubre de 1992, la Exposición Universal de Sevilla cerró sus puertas y se abrió un gran interrogante: ¿qué hacer con el recinto de la isla de la Cartuja? Este es uno de los grandes problemas de todas las exposiciones universales, es decir, ¿qué se hace después con todo lo allí construido? Todo no puede ser efímero, todo no puede desaparecer porque hay muchísimo dinero invertido en eso. Bueno, pues aquí se tomó una decisión, yo creo que también estratégica muy importante, que es reutilizar la isla de la Cartuja como parque tecnológico, ¿no? Cartuja 93 nació en plena crisis económica, con el grifo de las inversiones públicas cerrado y con las empresas científicas y tecnológicas que habían comprometido su presencia tocadas por la recesión. Frente a un proyecto de excelencia, un proyecto extraordinario que fue el que se diseñó, en un principio eso no se fue ejecutando tal como se había previsto. En el año 93, el año 94, el año 95, pues a la isla de la Cartuja se le llamó la isla de los jaramagos, porque no crecía la actividad, lo que crecían allí eran los jaramagos, ¿no? Ante esa situación, la presión mediática y popular, pues se abrió la mano y se aceptó que entrasen actividades allí bastante diferentes a las que se habían previsto, que fuesen las que le diesen forma a Cartuja 93 como un parque científico y tecnológico. Entraron pues actividades de todo tipo, pero no estrictamente científicas ni tecnológicas. La tasa de aprovechamiento dentro de la sede de la Exposición Universal, las 215 hectáreas de la Cartuja, es inmejorable. El hecho de que hoy haya cerca de 20.000 puestos de trabajo creados y funcionando allí, con un centro tecnológico, con instituciones universitarias y académicas de investigación, con empresa funcionando. La de Sevilla es la exposición universal que más pabellones ha legado. 50 de los 118 edificios que llegaron a levantarse siguen en uso 25 años después. Creo que lo sensato para una sociedad desarrollada, en un momento como el que vivimos, es hacer este tipo de balance y ver cuáles son las cosas que han ocurrido, ¿no? Para que aprendamos hacia el futuro. Bien está que lo celebremos, ¿no? Y me uno a la celebración, porque todos disfrutamos de la exposición universal, ¿no? Pero sano sería que también, además de hablar de los fastos y volverlos a repetir, pues volvamos un poco a ver para qué nos sirven, ¿no? Un balance con luces y sombras, con huellas visibles en nuestro entorno y con recuerdos atesorados en la memoria de quienes vivieron aquel 92. Pues ya lo han visto, el legado de la Expo 92 es mucho más que una caja llena de buenas experiencias. 25 años más tarde es hora de ir poniendo todo en su sitio, como hace la historia, y por eso debemos felicitarnos. Así termina nuestro viaje al pasado de hoy, pero ya saben que seguimos trabajando para contarles en profundidad más asuntos de actualidad, de corte social, historias de interés humano. Tenemos una cita el sábado que viene, a las 9. No lo olviden. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.